Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a revisar una vez más la actividad 15, PCP 12, que es la última que ustedes recibieron antes del informe de evaluación de su trayectoria. Entonces, el título que tiene es Los recursos hídricos de Argentina. Siempre les recomiendo, si van a comenzar a hacer la actividad, aún la deudan, que pongan el número de actividad, el número de PCP, que es 12, y el título. Después hacen una lectura completa de todo el material. Yo les agrego siempre todo el material bibliográfico con las imágenes, mapas. También tienen los videos recomendados. Si tienen internet Wi-Fi, deben ver estos videos. Y también en mi canal de YouTube van a encontrar los videos anteriores sobre esta y otras actividades. Es muy importante que realicen esta actividad porque tiene que ver con los contenidos prioritarios de geografía de tercer año. Bueno, les puse los modelos de cuadro y al final tienen un mensaje acá donde dice: recuerda consultar las dudas a la profesora por Classroom, Facebook, y tienen el nombre del grupo de Facebook, o correo electrónico y tienen mi dirección de correo electrónico. También pueden ver los videos sobre las actividades estas que yo les realizo en el canal de YouTube, y acá tienen el nombre del canal de YouTube. Se pueden suscribir o nada más ingresan y ven los videos, que son estos que les mando semana a semana. Bueno, me gustaría que revisemos en esta oportunidad el punto que tiene que ver con el artículo periodístico que les agregué, ¿sí? Y es el 8. Recibí algunas consultas sobre dudas de este punto y entonces los vamos a revisar para todos. En el punto 8 dice: lee el fragmento del artículo periodístico a 4 décadas de la prohibición del ingreso a sus aguas. El Río de la Plata busca recuperar su balneabilidad. Y responde. Bueno, ahí vamos a hacer algunas aclaraciones. Con balneabilidad se refiere al uso público de los balnearios del río. O sea, en las costas tenemos balnearios que generalmente tienen usos recreativos, como puede decir ir a pasar el día, bañarse, acampar, pescar, el uso que le da la sociedad para recreación sobre todo y para deportes. Bueno, dice que desde hace 4 décadas se prohibió el ingreso a sus aguas, ¿sí? Y eso, al leer el artículo, ustedes van a encontrar que se relaciona con la contaminación que tiene el Río de la Plata. Y el artículo nos habla más precisamente que esta prohibición es en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por ese entonces, cuando se prohibió, era todavía Ciudad de Buenos Aires, la capital federal. Luego, desde 1994, la Constitución Nacional, en su última reforma, la reconoció como una ciudad autónoma, o sea que tenía el mismo nivel de gobierno que las provincias, ¿sí? Bueno, fíjense que el artículo lo tienen al final y es del 21 de enero del 2019. Bueno, vamos a leer un poquito y dice: de un día para el otro, en 1975, una ordenanza municipal inhabilitó el acceso de bañistas a sus aguas. Esa norma fue el inicio de una compleja historia de contaminación, negligencia y desaciertos ambientales que le arrancaron a la ciudad capital su emblemático río. ¿Cuántos habitantes de Buenos Aires recuerdan que esta ciudad alguna vez fue costera? ¿Cuántos recuerdan, si se les pregunta espontáneamente, que esta gran urbe cuenta con un río? Antonio Brailovsky, economista y reconocido historiador del medio ambiente de Argentina, explica las razones. El río comenzó a ser usado como tanque de agua y también como inodoro. En esa situación, su uso recreativo se hizo imposible, señaló. Ante este panorama, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires firmaron la ordenanza municipal número 32.716 y prohibieron el acceso al río. Sin demasiada difusión ni debate, un día de 1975, la costa rioplatense amaneció cubierta de carteles: terminantemente prohibido ingresar al agua. Patricia Schinchot, bióloga e investigadora de la balneabilidad del Río de la Plata, rememora aquel proceso.
Ese mar dulce de Solís, con toda su inmensidad y su enorme capacidad de depuración natural, se fue poniendo cada vez peor, hasta que un buen día el gobierno porteño prohibió el acceso al agua y hasta puso una multa a quienes se metían. Allí perdimos el río para siempre. Para el especialista, aquella medida se pudo haber tomado antes o después, porque según ella no se hizo ningún trabajo científico que lo avale, ni estudios técnicos, ni mediciones, ni indicadores. Se tomó la decisión sin dar mayores explicaciones, sostiene. A nadie se le ocurrió discutir cómo revertir aquella angustiante situación. Solo se tomó al río por asalto y se prohibió su uso recreativo. Luego, cuando se lo comenzó a utilizar como depósito de basura, desechos cloacales y de escombros, todo empeoró. Las huellas de aquellos viejos balnearios fueron definitivamente borradas y el Río de la Plata desapareció de la vista y dejó de pertenecer a la gente. Había sido un magnífico lugar de esparcimiento para miles de ciudadanos, pero un día se lo extirpó a la ciudad de Buenos Aires y comenzó a ser a partir de entonces una ciudad sin río. Bueno, continúen leyendo el artículo, hemos leído la mitad, ¿sí? Pero bueno, ya tenemos entonces, si hasta ahora no lo habían leído, una idea de qué trata. Entonces dijimos, el artículo habla sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sostiene en la actualidad una norma de 1975 donde se prohibió el ingreso al río para uso recreativo, o sea, para uso público de la población, ya mencionamos algunos usos recreativos como ir a pasar el día y bañarse y además, por ejemplo, pescar y hacer otros tipos de deportes. Se prohibió directamente. Y habla los científicos de que se prohibió sin fundamento. Nunca se hicieron estudios ambientales, por ejemplo, para sostener realmente cuál era esa contaminación. Entonces, en ese momento, ¿estaba tan contaminado? Ahora, ¿cuán contaminado está? ¿Se justifica esa ordenanza en la actualidad? Bueno, los científicos lo que están proponiendo de alguna manera es que habría que justificar y recuperar el río para el uso público, ¿sí? Para la población de la ciudad de Buenos Aires y todos aquellos que la visitan. Además mencionan de que el río se utiliza para tomar agua y se refiere a que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toma agua del río, la potabiliza en plantas potabilizadoras de agua y luego la redistribuye en la red. Y entonces así llega a los hogares, a los comercios, a los hospitales, etc. El agua potabilizada que se puede consumir. Se toma del río y se pasa por la planta potabilizadora y se distribuye. Pero a la vez también se usa de inodoro, dice uno de los especialistas que habla. ¿Por qué? Porque también todos los residuos cloacales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasan por una planta depuradora de residuos y el resto va a parar al Río de la Plata. O sea que a la vez se usa para tomar agua y para inodoro. Entonces, retomemos ahora qué es lo que tienen que hacer. Una vez que ustedes leen el fragmento de este artículo periodístico que yo les puse, tienen que responder a qué lugar de nuestro país hace referencia el artículo periodístico, ya lo mencionamos. ¿Qué problema con el recurso natural de agua dulce se señala? También ya lo mencionamos. Después dices, ¿cuáles son las causas del problema ambiental? Bueno, ahí tenemos algunos. Es, por ejemplo, arrojar los residuos cloacales. Cuando ustedes sigan leyendo van a ver que también se arrojan residuos domésticos, como los que comúnmente llamamos basura. También se arrojan residuos industriales. Así que bueno, continúen leyendo y amplían la información. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, sabemos que hay una ordenanza que prohíbe el uso recreativo, la balneabilidad, ir a bañarse en el río, incluso con multas. Y además, si se contamina el río, tenemos un montón de perjuicios. Después dice, hay muchos involucrados en las problemáticas. ¿Qué acciones realizan cada uno? Completa de acuerdo con lo que interpretaste. Entonces acá ustedes tienen que completar. ¿Qué es lo que propone o qué es lo que hace cada uno de estos actores? ¿Qué es lo que hace el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, se me ocurre que podrían poner ahí
prohibir el uso recreativo, la balneabilidad en el río. También se arrojan los residuos cloacales de la ciudad. El gobierno de la ciudad autoriza eso. También toman las aguas del río para potabilizarlo y utilizarlo en la red doméstica. Bueno, ¿qué sostiene o qué le interesa a la población, a la sociedad civil, a las personas, a los vecinos? ¿Qué postura toman las industrias? También aparecen las empresas constructoras. ¿Qué uso? ¿Qué desean? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen las empresas constructoras? ¿Qué proponen los científicos? Bueno, lo estuvimos conversando, el hecho de realizar estudios científicos que respalden si el río está realmente contaminado, cuánto, si se justifica prohibirle el uso a la población. Bueno, entonces, realicen una lectura completa y completen todo el punto 8, todas las consignas que tienen acá. Cualquier consulta, me escriben, nos comunicamos, ¿sí? También observen que tienen las imágenes con los epígrafes que acompañan. ¿Ven? La costanera de poco acceso, fíjense en qué inclinada. También acá tenemos, miren, otra donde nos muestra un afluente, puede ser un arroyo que trae agua hacia el Río de la Plata, y fíjense en qué oscura es el agua de ese arroyo. No sabemos si tiene residuos industriales o cloacales o qué es lo que sucede. Miren el agua del arroyo y el agua del Río de la Plata de ese típico color marrón. Así que bueno, observen las imágenes, lean atentamente y completen. Cualquier duda me escriben. Si tienen internet Wi-Fi, pueden ver estos últimos videos que tienen acá que dice, acá el primero, balneabilidad en el Río de la Plata, sábalos contaminados en el Río de la Plata, estuario del Río de la Plata y delta. Esos están relacionados con este artículo periodístico que les agregué. Bueno, les mando un saludo.